Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es José David Cárdenas Galván y les proporcionaré el tema Ética, Valores y Principios de la materia Cultura y Globalización. El término ética deriva de la palabra griega ethos, que significa costumbre, y es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en la sociedad. Aristóteles dio la primera versión de la ética, que es el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre más persona, es decir, referirnos a una decisión interna y libre que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen. El término moral proviene de la palabra latina mores, que significa costumbres. Antes de ir en busca de una definición de la ética o la moral, detengámonos sobre el objeto material y formal de la moral. En el habla corriente, ética y moral se manejan de manera ambivalente, es decir, con igual significado. Sin embargo, analizados los dos términos en un plano particular por la concreción de sus objetos, la ética tiende a ser universal por la abstracción de sus principios. No es equivocado, de alguna manera, interpretar la ética como la moralidad de la conciencia. Un código ético es un código de ciertas restricciones que la persona sigue para mejorar la forma de comportarse en la vida cotidiana. No se puede imponer un código ético. No es algo para imponerse. Al contrario, es una conducta de lujo. Una persona se conduce de acuerdo a un código de ética porque así lo desea o porque se siente lo bastante orgullosa, decente o civilizada para conducirse de esa manera. En términos prácticos, podemos aceptar que la ética es la disciplina que se ocupa de la moral, de algo que compete a los actos humanos exclusivamente y que los califica como buenos o malos, a condición de que ellos sean libres, voluntarios o conscientes. Asimismo, puede entenderse como el cumplimiento del deber. Cabe decir que relacionarse con lo que uno debe o no debe hacer cotidianamente. La moral debe definirse como el código de buena conducta dictado por la experiencia de la raza, para servir como un patrón uniforme de la conducta de los individuos y los grupos. La conducta ética incluye atenerse a los códigos morales de la sociedad en que vivimos. Se considera valor a aquellas cualidades o características de los objetos, de las acciones o de las instituciones atribuidas y preferidas, seleccionadas o elegidas de manera libre, consciente, que sirven al individuo para orientar sus comportamientos y acciones en la satisfacción de determinadas necesidades. Por su configuración mental o espiritual, el hombre no vive en un mundo sumergido por cosas materiales únicamente, sino también en un ambiente de valores, símbolos y señales. Ante esto, es necesaria una exacta comprensión de los valores. Estos se fundan en dos puntos. 1. Un sujeto dotado de necesidad de motivación. 2. Un sujeto, un objeto, una persona, una actitud, algo capaz de satisfacer o atender la exigencia del mismo. En el sentido humanista se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Hablar de valores humanos significa aceptar al hombre como el supremo valor entre todas las realidades humanas y que no debe supereditarse a ningún otro valor terrenal, dinero, estado o ideológico. Por ello, los valores están presentes en toda la sociedad humana. La sociedad exige un comportamiento digno en todos los que participan en ella, pero cada persona debe convertirse en un promotor de valores, por la manera en que viven y se conducen cotidianamente. Desde un punto de vista socioeducativo, los valores son considerados referentes como pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Los valores son guías que han determinado la orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Max Scheler presenta la siguiente escala de valores. Número 1. De lo agradable y desagradable, que corresponde a la naturaleza sensible en general. Número 2. Vitales, cuya categoría fundamentalmente son lo noble y lo vulgar. Tienen que ver con la valoración de lo humanamente vital, como lo es la juventud, la lozanía, la vitalidad, etc. Número 3. Espirituales,
Estos comprenden los valores estéticos, como lo es la belleza, los valores jurídicos, la justicia, y los valores del conocimiento puro, la verdad. Número 4. Religiosos, que se expresan a través de lo sacro y lo profano, es decir, lo puro y lo impuro. Este valor sostiene a los anteriores, por ello es dedicado a ser el valor supremo. Ética profesional. Es la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en cuanto tales. Es lo que la pulcritud y refinamiento académico ha bautizado con el retumbante nombre de deontología o deontología profesional. En efecto, la palabra ética, confirmada por diccionarios y academias, con el sentido de parte de la filosofía que trata de la moral y obligaciones del hombre, no es tan preciso en el significado como la palabra moral. Por lo tanto, el objeto de la ética profesional es mucho más amplio de lo que comúnmente se supone. No es otra cosa que preguntarse, ya sea como docente, profesor, pedagogo, licenciado, entre otras tantas profesiones, en frente de su alumno, la sociedad o el país. ¿Estoy haciendo con mi trabajo lo propio que beneficia a este alumno, lo necesario que beneficia a la sociedad donde estoy insertado, lo trascendente para mi país y para la raza humana? Consecuencialmente, ¿estoy participando de lo que tengo derecho? Es decir, una confianza que se entrega a una conciencia profesional. La formación profesional es distinta para cada área y nivel de desempeño, y dependiendo de esto mismo, la formación puede ser larga y pesada o corta y larga, e incluso puede ser corta o ligera, dependiendo del desempeño y el trabajo, ya sea similar o distinto a otras profesiones. Aunque para poder abordar el tema que nos incluye, es imperativo dejar claro los conceptos que utilizaremos en el curso de este estudio. Y es importante porque a pesar de que los usamos cotidianamente, generalmente tenemos una penumbra en la definición precisa de estos. Los valores forman parte de los objetos, acciones y actitudes que el ser humano persigue por considerarlos valiosos. Dentro de este rubro se encuentran la salud, la riqueza, el poder, el amor, la virtud, la belleza, la inteligencia, la cultura, entre otras. En fin, todo aquello que en un momento deseamos o apreciamos. Para apreciar más claramente los anteriores conceptos, coloquemos en una línea en el primer renglón del lado izquierdo a la ética y los valores, y del lado derecho a la moral y los principios. Y en este caso, ¿quién es la autoridad que dicta las anteriores normas? Referentemente a la religión, se supone que es Dios, a través de la jerarquía eclesiástica o de las escrituras de la tradición. Y con respecto a las costumbres, es la sociedad que lo determina. Las leyes, los ritos y buenas costumbres son definidas también por la sociedad. En este ensayo, el concepto sociedad se refiere únicamente a los sectores dirigentes de la misma, pues la mayoría tiene escasa influencia en la definición de estos rumbos y los criterios normativos. Por otra parte, la ética tiene como única autoridad el juicio racional de cada uno de nosotros. Debajo del concepto de ética aparecen los valores, y abajo de la moral encontramos los principios.